Ya, mi nombre es Javier Pinoleo y este va a ser un video para la asignatura de Máquinas Eléctricas 1 para la evaluación de tareas. Ahora vamos a desarrollar el siguiente circuito magnético, el cual es sacado del libro del Fraile Mora, el cual nos dice eh, calcular la intensidad que se debe aplicar a la bobina del circuito magnético, la bobina que se encuentra acá, que tiene una 104 vueltas, 104 espiras de vuelta. Nos dice entonces calcular la intensidad que se va a aplicar a la bobina en circuito magnético para establecer un flujo en la columna derecha que sea de 10 a la menos 3 Weber. Nos dice que la permeabilidad relativa es de 400 y es constante en toda la estructura del circuito. Entonces notamos que es de 400 el mu sub r, y también nos dice que tiene una sección transversal de 10 centímetros cuadrados. O sea, aquí vamos a tener un área que es igual a S, que es igual a 10 centímetros cuadrados, y esto si lo pasamos a metros va a tener un valor de 10 a la menos 3 metros cuadrados, y la cual va a ser la misma en toda la estructura a excepción de la columna izquierda, que es de 20 centímetros. Esta va a ser de 20 centímetros. Entonces la longitud va a ser de 10 centímetros, lo cual equivale a 0,1 metro. Y también nos piden calcular el flujo que vamos a encontrar del brazo central. Entonces, para calcular este ejercicio de circuito magnético tenemos que recordar la expresión de reluctancia, la cual se define como la longitud L de mu sub 0 por mu sub r por el área. Mu sub 0 es la constante, que se define como 4pi por 10 a la menos 7. Mu sub r es la permeabilidad relativa del material, y el área. Entonces, para calcular el equivalente a lo que después va a ser un circuito eléctrico, tenemos que calcular las reluctancias. Para calcular la reluctancia del tramo de la izquierda, podemos ver que hay un área distinta que es la que se encuentra acá. A esta área tenemos que calcular una única reluctancia, la cual vamos a llamar como R1, y se va a definir de la siguiente manera. Entonces R1 va a ser igual a L dividido en, ya que tiene un largo L, dividido en mu sub 0 por mu sub r por el área, que es de 2S. 2 por S. Ya. Definimos esto, también vamos a definir la siguiente reluctancia, la cual vamos a llamar como R2, la que se encuentra arriba y acá abajo, la cual va a tener un largo de 2L. Entonces esta va a ser R2, va a tener un largo de 2L, dividido en mu sub 0 por mu sub r por un área de S. La siguiente reluctancia va a ser la que se encuentra en el tramo del medio, en el cual dibujamos de azul. Vamos a llamarla R3. Entonces tenemos R3 acá, tiene un largo L, dividido en mu sub 0 por mu sub r por el área, que también es de S. Y finalmente vamos a tener una última reluctancia, la cual vamos a pintar de morado, la cual va a ser esta, la que va a tener un largo de 3L. Entonces esta es la reluctancia número 4 y última, tiene un largo de 3L, dividido en mu sub 0 por mu sub r por un área que también es de S. Entonces, ahora que tenemos estos valores, vamos a reemplazar y vamos a calcular la reluctancia de cada sección. Entonces, para R1 tenemos que es L es 0,1, reemplazamos 0,1 entonces,
mu sub 0, que es la constante, que es 4pi por 10 a la menos 7, por mu sub r, que es de 400, como decía el enunciado, por 2, por s, que dijimos que va a ser 10 a la menos 3. Voy a mover este valor de acá. Ahí, para que no moleste. Entonces, si metemos estos valores a la calculadora, vamos a tener el siguiente número: 99.471,83 n arriba a la menos 1. Entonces, continuamos sustituyendo los valores. 2 por el largo L, que es de 0,1, dividido en 4pi por 10 a la menos 7 por 400 por S, y S dijimos que es de 10 a la menos 3. Entonces 4 ahí. De dicha expresión vamos a obtener un valor de 397.887,35 n arriba a la menos 1. Entonces seguimos de esta misma manera con R3 y R4. Entonces dijimos que L va a ser 0,1 por la constante, 4pi por 10 a la menos 7 por 400 por el área S, que es de 10 a la menos 3, y vamos a tener un valor de 198.943,67 n arriba a la menos 1. Y finalmente para R4 va a ser 3 por 0,1 por 4pi por 10 a la menos 7 por 400 por 10 a la menos 3, que es el área. Y de esta expresión vamos a obtener 596.831,03 n arriba a la menos 1. Y con estos valores ya calculados podemos hacer el equivalente a un circuito eléctrico, el cual lo voy a dibujar de la siguiente manera. Entonces vamos a tener el R1 acá, el R2 acá, vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a tener la fuente de fuerza magnetomotriz en el medio, que era de 104 vueltas. 104 por I, que es la corriente. Tenemos la reluctancia del medio. Y vamos a tener una última reluctancia del brazo derecho. Y vamos a tener este circuito equivalente. Aquí vamos a mencionar que este es R1, este va a ser R2, R3 y R4. Con estos valores calculados, o sea, con esta reluctancia calculada, ahora ya vamos a poder lo que es calcular la corriente. Un dato importante entonces del problema: nos había dicho que el flujo en la columna derecha va a ser de 10 a la menos 3 Weber. Entonces, si definimos flujo tal como si fuera corriente en un circuito eléctrico, vamos a tener entonces, aplicando mallas, un flujo 1 acá, un flujo 2 acá. Y del enunciado nos dicen que phi sub 2 va a ser de 10 a la menos 3 Weber. Y con estos valores ya podemos aplicar lo que es una LBK, tal como hacíamos en teoría de circuitos, y vamos a poder calcular la corriente. La primera ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos la LBK, la ecuación 1, que va a ser de la fuente entonces, menos 104 por I, más R1, R2 están en serie, podemos sumarlo directamente. R1, R2 por phi 1, que es el flujo 1,
más la reluctancia 3 de Φ1 más Φ2, la suma de los dos flujos. Esto va a ser igual a 0. En la segunda malla vamos a obtener 104 por I más R4 por Φ sub 2 más R3 de Φ1 más Φ2. Todo esto igual a 0. Entonces vamos a tener el siguiente sistema de ecuación que tenemos que resolver. Pero antes vamos a reemplazar los valores de tal forma que después quede sencillo meter la calculadora. Entonces tenemos que la primera ecuación, reemplazando los valores, tenemos 104 por I, que va a ser nuestra incógnita, más R1, que es 99.000, 471,33, más el R2, que es 37.397.35 por Φ1 más el R3, que es 198.943,67 de Φ1 más Φ2, que como sabemos según el enunciado va a ser de 10 a la menos 3. Todo esto igual a 0. Entonces la segunda ecuación vamos a reemplazar de la misma manera. 104 por I más R4, que es un valor de 596.831,03 por 10 a la menos 3 más R3, que 198.943,67 de, o sea, por Φ1 más 10 a la menos 3. Entonces, si metemos estos valores a una calculadora, que puede ser MATLAB o a una Texas, vamos a tener los siguientes resultados. Vamos a obtener que, bueno, de esta ecuación de segundo grado, nuestra incógnita va a ser la corriente I y el flujo Φ sub 1. Y vamos a tener unos valores de una corriente de 9,9472 y un flujo Φ sub 1 de 0,0012 Webers y Ampere. Entonces, para la primera pregunta obtuvimos que la corriente va a ser de 9,94 amperes. Y si vemos nuestra solución del problema es de 9,95, lo cual equivale a hacer lo mismo. Entonces, para la segunda pregunta nos pide calcular el flujo en el brazo central, o sea, el flujo que ocurre acá en el medio. Y esto va a equivaler a la suma de Φ sub 1 más Φ sub 2. Entonces tenemos que el flujo central va a ser para Φ1 más Φ2. Φ1 la calculamos recientemente, que es de 0,012 más los Φ sub 2, que es 10 a la menos 3. Sumando dicha expresión vamos a tener un valor de 2,2 por 10 a la menos 3 Weber. Y si vemos nuestro solucionario también dio 2,2 miliweber, lo cual equivale a lo mismo. Y resolvimos el problema.